Política, dirigente del PRM dice Carolina Mejía competirá por senaduría del Distrito Nacional. Y Faride. Senador Daveras Guzmán sostiene problema de Cámara de Cuentas es político. Sociedades médicas de endocrinología y nutrición de diabetes reclaman actualizar lista de medicamentos básicos para diabéticos. Funcionario de Diandino Peña hizo de intermediario entre OPRED y empresas privadas para contratar las pólizas de seguros en más de 200 contratos del metro. El Partido Revolucionario Moderno juramentó una comisión femenina dentro de su estructura orgánica y en esa juramentación Carolina Mejía hizo un recuento de la presencia de la mujer en las instituciones de la democracia, incluyendo el Congreso Nacional, los ayuntamientos e incluso el gobierno central. Ahora, el tema es qué va a hacer Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, con miras al futuro, porque ya ella dijo que no va a repetir en la alcaldía del Distrito Nacional. Una de las cosas que se dicen es que no hay ninguna experiencia de alguien que haya pasado de la alcaldía exitosamente a una candidatura presidencial. Y la posibilidad es de que Carolina Mejía, hija de Hipólito Mejía, con el apoyo y las fuerzas políticas que le devienen de las fuerzas que tuvo su padre y que ha tenido y ha mantenido, pueda, digamos que, brincar de la posición de secretaria general del PRM y de alcaldesa del Distrito Nacional a una posición elegible significativa. Hay quienes dicen, bueno, Carolina Mejía aspira a ser candidata presidencial del PRM. No será ahora, por supuesto, porque ahora el candidato, aunque no lo ha dicho claramente, se sabe que hay un movimiento para repostulación. No, y si hay una figura de los directivos del partido que de manera clara ha evidenciado que apoyaría una repostulación del presidente Abinader, es Carolina Mejía. Entonces, ¿cuáles otras posiciones podría estar observando Carolina Mejía para aspirar como podría ser su interés? Por ejemplo, hay quienes han especulado y han dicho que no, que a ella le interesa la senaduría del Distrito Nacional. Y por eso hay dirigentes del PRM que dicen Carolina Mejía está interesada en la alcaldía, en la senaduría del Distrito Nacional. Pero Farideh Raful se entiende que piensa repetir como candidata a senadora del Distrito Nacional, desempeñando la función de senadora que tiene actualmente. Ella no ha dicho nada, Farideh, pero casi eso se da como por descontado. Si en el caso de que sea Carolina, que también aspire, se medirían unas fuerzas, sería una medición interesante de fuerza. Lo otro es, si Carolina no va, el PRM tiene que buscar un buen candidato o candidata a la alcaldía. Parece que ya Neney Cabrera está en campaña. Bueno, por la alcaldía del Distrito Nacional. Yo no creo que Nacional. Neney sea la mejor carta. Está bien, pero de todos modos hay vallas ya colocadas, bueno, que uno no sabe, porque en definitiva la Junta Central Electoral no ha abierto la campaña. No. Esto debe ser una a mediados de este año se abren las campañas internas, pero están abiertas para donde quieran. Están abiertas. Y de hecho está abierta la campaña nacional, porque los que son candidatos y candidatas están haciendo campaña, aunque pongan otro nombre. Mira, bueno, Fuerza del Pueblo hizo una gran manifestación la pasada semana. Y bueno, y todos los días está hablando Leonel o su gente, y Abel Martínez hace actividades y todo eso, ¿no? Y hay vallas de Abel por todo el país. Hay quienes interpretan que las inauguraciones y la presencia del presidente Luis Abinader forma parte de una estrategia de campaña también. Siempre ha habido esa polémica con la figura del presidente, porque es el principal funcionario del Estado y al mismo tiempo siempre tiene también una agenda política. Vaya o no vaya a repostularse, los presidentes tienen una agenda política. ¿Por qué? Porque si ellos no van a repostularse, pero sí quieren que su partido gane. De manera que siempre llevan esa cosa a la par. Toda la agenda del presidente es política y es institucional. Y al mismo tiempo partidaria también, porque eso pasa. O sea, eso no se ha delindado en ningún, creo yo, país del mundo todavía de esa manera. Ya. Eso es un poco difícil, pero bueno. El caso es, el PRM tuvo esa actividad.
El PRM tiene que atender algunos detalles y algunas cosas de gente que le hace mucho daño. Esa actividad importante de las mujeres, Carolina ahí habló de cuántas mujeres había en el Senado, en la Cámara, dijo, pero queremos más. Sí, es verdad, porque una de las cosas que se ha criticado el gobierno es que hay una escasa presencia de mujeres en el gabinete. Sí. Y es verdad, es necesario, las mujeres están empoderadas y están luchando por sus espacios y los merecen en justicia. Eso está bien. Pero al mismo tiempo que se hizo esa actividad, hubo otra noticia, digamos que fue la mancha para ese acto, que fue un acto masivo, muy grande, de una funcionaria de salud pública en Barahona, que conminó a empleados que tenían que venir a una actividad, que no sé si fue esa de las mujeres o cuál fue, una actividad que había del PRM, diciendo que el que no lo hacía, que se diera por cancelado. Por suerte, el ministro Rivera ya emitió un comunicado ayer mismo y la suspendió, porque eso no debe ser. O sea, eso se le criticó a los del pasado, pues esto no deben hacerlo. Recordamos el famoso audio aquel de la hermana Danilo Medina, diciéndole que cuánto malagradecido, más o menos en esos términos esta mujer estaba hablando también. Eso no debe ser, la gente debe entender que el Estado es una cosa y el partido otra, hay que entender eso, y usted no puede obligar a nadie a que asista a una reunión, a que se monte en una guagua, no debe ser, más en una entidad como es el servicio de salud, como es salud pública, que es un servicio vital y que inclusive hay un escalafón ahí de los médicos, las enfermeras y todo. O sea, usted no puede tampoco así porque usted se le antoja decir cancelado este o esta. Entonces que tengan mucho cuidado con esa cosa, eso hace muchísimo daño. Ahí está la suspensión. La directora provincial de salud de Barahona. Eso hace mucho daño. Esas cosas el PRM debe atenderlas. Bueno. Debe poner esas cosas claras de una vez por todas. Lo que pasa es que la gente tiene, y cuando digo la gente me refiero a los dirigentes medios, los dirigentes de base y hasta dirigentes de altos cargos, como se les llama, en los partidos políticos. La concepción de que, por ejemplo, Euclides Gutiérrez Félix decía, el poder es para usarlo. Muchos decían eso, él y otros decían eso. El poder es para usarlo. Si usted no utiliza el poder, bueno, pues otro lo va a utilizar. Bien, entonces, pero no de esa manera. Sí, pero no. Existe la concepción en la política del utilitarismo del utilitarismo y el patrimonialismo. Es decir, los bienes del Estado se pueden utilizar para conquistar el voto, para coaccionar a la gente en el momento de asistir a una actividad como este caso, o para el momento de ir a votar. Tú sabes que aquí siempre ha habido extorsión, ha habido coacción a las personas en general, a los que tienen vínculos con el Estado, a los que reciben bienes o servicios o beneficios de las políticas públicas de apoyo del Estado. Pero esas cosas uno pensaba que iban a quedar en el pasado. Sí, obviamente. Hay un hecho triste en la historia electoral de este país. Cuando ya Balaguer se suponía que iba a perder el poder, en el 78, hubo un acto que era como de cierre o algo así, que había tanta necesidad de mostrar que había mucha gente, que el Canal 4 cesó la transmisión completa para que todos los empleados tuvieran que ir. Todos. Eso fue muy famoso en su momento. O sea, que el emisor del Estado cerró momentáneamente para combinar a todos los empleados que asistieran a un mitin. Sí. Eso era una cosa. Entonces se suponía que esas cosas quedaron en el pasado. Eso no le hace bien a la gestión del presidente Abinader y al PRM. Esas cosas yo pienso que el PRM debe establecer un criterio claro con un comunicado. No se hace, punto. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos una pregunta para ustedes en el día de hoy. ¿Será sometido Diandino Peña tras la auditoría de la Cámara de Cuentas? 3 posibilidades para responder. Sí, 1, no, 2 y tal vez 3. Ahí están. Volvemos en un momento. Bueno, hay las auditorías que se han hecho a exfuncionarios, con todo y el tema de que hay ese tranque en la Cámara de Cuentas, arrojan mucha luz
de cosas que pasaron en diversas gestiones en el Estado y en entidades del Estado. En el caso de la OPRED y de Andino Peña, siguen brotando cosas. Parece que este señor ahí era una especie de mini emperador, con el apoyo obviamente del gobierno. En principio el gobierno del presidente Fernández y luego estuvo un tiempo en la gestión del presidente Medina, hasta que el propio presidente Medina lo sustituyó. Porque las cosas que están saliendo, ¿cómo es posible que un funcionario, en este caso, que es la última parte que hemos publicado, que era parte de la OPRE, al mismo tiempo fungió como una especie de intermediario, vendedor, para contratar las empresas aseguradoras para asegurar las diversas obras del metro, que son obras muy costosas y obviamente necesitan eran, por cierto, un seguro. Muchos contratos de seguro. Sí, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, cada etapa de construcción, por ejemplo, durante la construcción, tenía que estar asegurada. Pero a su vez, cada parte del metro, los vagones, digamos los elevados, los túneles, las estaciones, ese tipo de cosas, los ascensores, en los casos que los hay, y las escaleras eléctricas, todo eso debe estar asegurado, ¿no? Entonces, es una situación que uno dice, bueno, pero si no pasa nada con eso, entonces es como vivir en un país de mentira, con una cosa tan burda como esas, y si no hay ningún tipo de consecuencia, se enviaría un mensaje terrible, muy malo, muy negativo Ahora, al país. Gustavo, la pregunta es, ¿sirve o no sirve la auditoría de la Cámara de Cuentas a la gestión de Andino Peña en la OPREP? Pero ¿cómo que si le favorece? No, sí sirve, si el Ministerio Público puede utilizarla como un elemento probatorio sí, por lo que ahí se de dice, irregularidad. Sí, por lo que ahí se identifican tipos que pueden tener consecuencias penales, cosas que se hicieron. Porque ¿cómo usted justifica que alguien de adentro, o sea, se supone que su lealtad está para con el Estado, no para con una empresa privada? Ahí hay una colisión de intereses muy clara. Eso tiene que tener algún tipo de sanción o consecuencia. ¿Y cuánto es el monto del que estamos hablando? Por ejemplo, en el tema de los seguros. Son millones de pesos, pero no es tanto la cantidad, sino lo pecaminoso que es eso. Pero además, fíjate, una parte que sacamos también de que se retenían dinero, quitándoselos esos dineros de los bolsillos de los trabajadores, ¿verdad? Pero a su vez no se entregaba la DGI, por ejemplo, porque eso es impuestos, cosas. Bueno, ni sí. tampoco se le entregaba al FOPECON, que es un fondo de los trabajadores de la construcción. De la construcción. Pero sí se les rebajaba a los trabajadores. Y lo de la del tesorería de la Seguridad Social. También ahí hubo retención Es decir, y que atraso. si tú hoy retienes y no devuelves el dinero que tú recibes como agente de retención, Tú estás estafando al Estado y a los trabajadores. Estado, y a los trabajadores exactamente. también. Sí, Que claro. piensan que están asegurados y no lo están. Ya. Entonces, todo eso está comprobado en ese informe De auditoría. de auditoría de la Porque Cámara los de técnicos hacen comentarios y citan las leyes que se violan ahí, Ya. todo. Entonces, el procedimiento es cuando la Cámara de Cuentas remite a la Procuraduría General de la República un informe, como en este caso está hecho, ¿verdad?, de lo que pasó en la OPREP, Sí. la oficina supervisora o la oficina... No, Oficina Presidencial para Reordenamiento de Transporte. Bien. Lo que procede es que el Ministerio Público utilice ese documento, llame o se interese en interrogar a las personas que participaron en él y ofrezcan explicaciones por si la Cámara de Cuentas no lo hizo, que es probable que lo haga porque generalmente la Cámara de Cuentas tiene un periodo de, creo que son 10 días, que se le entregan las auditorías ya hechas Hay una réplica. a la persona auditada y se le dice, mire, que usted responde. Exacto. Y entonces, si es satisfactoria la respuesta, bueno, pues no se remite al Ministerio No, Público. pero en este caso está muy claro las leyes que se violentaron y todo. qué pero pa- además recientemente recuerda que Andino Peña fue al Tribunal Superior Administrativo, como dice el pueblo, poniéndose adelante, Ya. para decir, bueno, quiero que me muestren si me están investigando. Y le dijeron, no, eso no corresponde. Ya. El Ministerio Público tiene la libertad de investigar. Si entiende que en un momento dado procede informarle a usted de un sometimiento, se le informará. ¿Y qué papel juega aquí el trabajo, la investigación periodística realizada por Alicia Ortega con Andino Peña sobre sus empresas, la vinculación del dinero del presupuesto del metro,
los testaferros utilizados y cómo él dilapidó. No, eso yo creo que es una pieza que puede dar pie a una investigación profunda. Ese reportaje, esa entrevista. Pero el reportaje en sí ya es una investigación. Sí, pero... Recuérdate que sí, esto se hizo con documentos legales. Sí, todo eso. Con los Panama Papers. Todo eso, pero eso es periodismo. Todavía ahí no hay un trabajo del Ministerio Público que bien puede partir de ahí hasta depositar eso como una especie de refuerzo de prueba, ¿no? Porque todavía es un trabajo periodístico, ella no es fiscal. Está bien, pero Alicia Ortega utilizó documentos legales, documentos jurídicos. Bien lo puede usar el Ministerio. Utilizó declaraciones propias de Diandino Peña a través Sí, no, de no. oficinas de abogados. Yo creo que eso, en las que se mentía abiertamente. Esa es una materia prima excelente para armar un buen expediente junto con esa auditoría y con otras cosas. Ya. Yo creo que ahí, si se quiere hacer algo, ahí está, yo creo que está la base hecha ya. Bueno, pues la Procuradora General Adjunta responsable del área de persecución, Jenny Berenice Reynoso, tiene en este caso, tanto con el documento de la Cámara de Cuentas como con la investigación periodística de Alicia Ortega, suficientes elementos. Pero han pasado años ya de aquella entrevista de Alicia Ortega en la que Diandino no pudo responder. El gestor de todo eso no tuvo respuesta. Pero recuerda que cuando se hizo esa entrevista, ¿quién era el procurador? ¿Quién era el procurador? Radamés Jiménez. No, Jean Alain. ¿Ya era Jean Sí, Alain? eso fue el gobierno de Danilo. De Danilo. Y después de eso, Danilo, no sé si por esa entrevista, destituyó a Diandino y se nombró a la otra persona que quedó, que era un hombre muy discreto, el otro prácticamente ni se mencionaba. Un ingeniero muy trabajador que había, ¿tú recuerdas? Por cierto, muy abierto con la prensa y todo. Recuerdo que Orlando Ramos estaba aquí, le pedimos unas fotografías y él le permitió entrar, le mandó gente a que lo guiaran, todo el trabajo de uno de los túneles. Ya. Una persona muy abierta. Bueno, dicen, y es un concepto bastante, digamos, intelectual, las cosas tienden a retornar a su origen. A su punto de partida original. A su punto de partida. ¿Tú has oído eso, verdad? Hay que una sí? teoría de algunos místicos orientales del eterno retorno. Bien, entonces, ¿tú recuerdas cuándo comenzó y cómo comenzó el metro? Con un conflicto muy serio sobre los planos del metro solicitado por Uchi Lora, utilizando por primera vez la ley de acceso a la información pública. Sí, porque era porque había un tema, primero, no solo los planos, sino un asunto de costo, que nunca tuvieron claro ese asunto. Bueno. Y Uchi reclamó. Bueno, eso fue a la Suprema Corte de Justicia, eso hubo una discusión muy grande, había un debate sobre si Uchi iba a tener calidad, capacidad para verificar que esos documentos que se les iban a entregar, que supuestamente por razones de seguridad eran estratégicos, él iba a poder hacer una lectura correcta. No, porque para eso los periodistas buscan un experto que le ayude en esa parte, ¿no? Bueno, de todos modos, él utilizó y correctamente la ley de acceso a la información pública. Y fue condenado Diandino, además de eso, al pago de una indemnización de $1 millón de pesos que él donó al colegio de periodistas. Bueno, de todos modos, estos temas nos ayudan un poco a verificar que hay muchas cuestiones. Yo eso lo vinculo con las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia la pasada semana, Luis Henry Molina. Que Luis Henry Molina habló de la necesidad de que los jueces, al momento de analizar y de discutir un tema que le pongan bajo su responsabilidad, tienen que ser independientes, tienen que ser lo más justo, avalando especialmente las pruebas que se le presentan. Y lo más frío, porque un juez no puede actuar al calor de que alguien le descuerda, lo ataque o que alguien le suplique. Tiene que ser lo más frío. Yo creo que un juez, yo lo comparo con los pediatras. Cuando padres y madres llevan su bebé, quieren que sea el primero que se atienda y están desesperados, pero si el pediatra no puede asumir esa prisa y ese tormento de los padres, porque entonces se va a volver un lío. Él tiene que ser frío y ver a cada bebé en su momento y ver científicamente el síntoma, la enfermedad o el dolor de ese bebé. Porque él no puede actuar con la prisa y la urgencia de la madre o del padre, porque
Bueno, pues vamos a tener, puede cometer una torpeza. vamos a tener paciencia con Jenny Berenice entonces y esperar que ella proceda. Con todo, no. Tiene que ser un proceso. No, pero en el caso de Diandino Peña. Ah, y bueno, de- si es que es ella que claro. se va a encargar de eso, ¿no? Tiene que ser así y Y además el PETCA. la gente a veces cree que la justicia es llevar a una gente y cortarle la cabeza. No, estamos en una dictadura. Hay un debido proceso, hay unos derechos que hay que respetar aún al peor de los delincuentes. Aunque a Diandino se le han resguardado muy bien esos derechos. Todavía él ni siquiera está No. en proceso, o sea, él sospecha. Ya. Por Bueno, porque eso hay gente quiso que le adelantar. tiran 20 años rápidamente. de una No, vez. es que eso no es así, eso no, Bueno. no es Bukele que tenemos ni esas cosas. ¿no? Vamos a presentarle de nuevo la Sí. pregunta. Si el sondeíto de hoy estamos preguntando si ustedes piensan que será sometido Diandino Peña tras esas revelaciones de la auditoría de la Cámara de Cuentas. Sí, no y tal vez. Ese tal vez es unido. Ahora está bien, muy bien unido así. Sí, no o tal vez, que es igual que quizás. Vamos a ver los resultados de la pregunta que le presentamos a ustedes. Y aquí muy claramente aparece respondido en el portal en acento. El 71.8% dice que sí, que será sometido Diandino Peña tras esta auditoría. Seguido del 14.75% de que no habrá sometimiento. Y tal vez el 13.44%. Bien, vamos a ver ahora entonces en Twitter. Aquí el porcentaje mayor, pero menos que en el portal. Aquí el 55.6% piensa que sí, que Diandino será sometido. El 32% piensa que no y el 12.4% piensa que tal vez. Bien, la siguiente red social es el YouTube, en donde el 73% piensa que sí, que va a ser sometido a la justicia. Un 20% piensa que no y un 7% piensa que tal vez, o quizás. Esos son los datos. Veamos algunas opiniones. Joaquín Mejía dice, si someten a Diandi hay que someter a todo el mundo. Pero todo el mundo no entiendo cómo es. Manuel Polanco dice, eso es lo que casi todos esperamos. Esperanza Francisco Félix dice, esa es una pieza del ajedrez que falta. Najayo lo espera a ese malazo. Juan Jaque dice, no, ese hombre es del grupo de Leonel. Si fuera del grupo de Medina ya estuviera preso hace tiempo. Rafael Otineo dice, definitivamente tienen que seguir cayendo los que por muchísimos años se han burlado de nuestro país, haciendo uso antojadizamente del dinero del Estado. Bien, vamos a dejarlo ahí entonces, vamos a pasar con nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago. Adelante, Máximo. Gracias, compañeros, saludos. Iniciamos con justicia. Fue condenado a 15 años de prisión Joel Antonio Durán Tavares. Trabajaba en el área de seguridad de la Junta Electoral de Santiago en el año 2020, cuando fue acusado del robo de 37 millones de pesos. Eso ocurrió o se descubrió el 29 de junio de ese año, unos días antes del proceso de elecciones presidenciales y congresuales. Era el dinero que se utilizaría para hacer los pagos al personal que laboraría en esas elecciones. Fue encontrado culpable por los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, quienes integraron el segundo tribunal colegiado de Santiago. Declara al ciudadano Joel Antonio Durán Taveras, de generales que constan, culpable de cometer los ilícitos penales de robo con fractura y robo asalariado, hechos previstos y sancionados en los artículos 379, 384 y 386-3 del Código Penal Dominicano.
en perjuicio de la víctima, la Junta Central Electoral, debidamente representada por la señora Clara Elena Castellano Tomás. En consecuencia, se le condena a la pena de 15 años de reclusión, así como al pago de las costas penales del proceso. Sobre este caso, agregar que fueron dejados libres los rasos del Ejército de la República Dominicana, Starling Rosario del Rosario y Jorge Luis Peñas. Además, participaría también el sargento Juan Carlos Fortuna. Los jueces entendieron que los militares no tuvieron responsabilidad. Los 6 imputados en el caso en la muerte del menor de 9 años de edad que fue baleado en la avenida Circunvalación de Santiago, la Circunvalación Norte, luego de salir del Aeropuerto Internacional del Cibao en compañía de su padre y otros familiares, van a prisión preventiva por 1 año. Se declara también el caso complejo. Esa fue la decisión de la jueza del Departamento de Atención Permanente, Distrito Judicial Santiago, Kimberly Tatis, que envía a los imputados al Centro de Rehabilitación Rafael Hombre. Sobre la decisión, el padre del menor, Sergio Luis Félix, habló de que se siente satisfecho, pero que lo estaría del todo cuando le canten la pena máxima a los que participaron en el complot que terminó con la muerte de su hijo. Pasamos a un tema de carácter oficial. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI, entregó obras en el municipio de Sabana Iglesia. Se trata de arreglo de calles, acera y contene por más de 6 millones de pesos. Veamos los detalles de estas obras. Lo explica el subdirector de la institución, Miguel Vázquez, y también la gobernadora de Santiago, la profesora Rosa Santos. Okay, vamos a utilizar la segunda parte donde corregí el nombre. Estamos entregando hoy una obra que costó su construcción 6.291.189,24 centavos, que consiste en la construcción de 1.972,24 metros cuadrados de acera y 1.202,10 metros lineales de contenedor. Mi corazón rebosa de alegría cuando nosotros vamos a la provincia y vemos cómo a la provincia la está tocando un verdadero cambio. Y algo muy importante, más del 80% de las obras que se están haciendo aquí, la está haciendo la EGI. Lo nunca visto. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago.